Muy bien, vamos a capítulo 18 del libro de Números. Sí, el título de hoy día es el que está en Reina Valera: sostenimiento de sacerdotes y levitas. Sostenimiento de sacerdotes y levitas, correcto. Tenemos que de los capítulos 16 al capítulo 19, todos estos temas están entrelazados con relación a lo que es el sacerdocio. Rebelión contra el sacerdocio, sacerdotes o levitas rebeldes, hemos encontrado una serie de cosas y en el camino vemos como Dios dice: hey chicos, un momento, yo he puesto un orden y ustedes quieren hacer lo que les da su gana, no puede ser posible, y comienza a aniquilar literalmente a aquellos que se rebelan contra su palabra. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 16, la rebelión de un levita. ¿Cómo se llamaba ese levita? Coré. ¿Qué recuerdan qué pasó al final en la historia de Coré, en ese capítulo 16? Lo mandaron a Hawái. ¿Qué pasó con Coré? Dice que se abrió la tierra y cayeron vivos al Seol, ¿no? Él y toda su casa. Entonces, como consecuencia de una actitud rebelde ante Dios, a veces arrastramos a nuestras familias. Capítulo 17, que fue lo que estudiamos la última vez, es el tema de cómo Dios respalda a Aarón. Y curioso fue notar que Aarón en un instante se rebeló contra Moisés, ¿recuerdan? Su hermana María se rebeló contra él. ¿Y cómo es posible que se case con esa chata? Así dijo, ¿no? ¿No era una chatita? Pero dijo que era una mujer cusita. No, era una de Cusia, era egipcia, ¿no? Y ellos lo que en realidad querían era decir: pero ¿acaso solamente Dios no habla por nosotros? ¿También solamente habla por ti acaso? Entonces lo que ellos estaban buscando era tomar el liderazgo de Moisés. Aún así, Moisés ora para librar a María del castigo que tuvo. ¿Cuál fue? Su piel se convirtió en lepra en un instante, como si fuera la nieve, o sea, pura pus, ¿no? Imagínate, a María pura pus, supurando por todos lados. Y entonces Aarón se arrodilla: por favor, perdónanos, hemos sido rebeldes. Moisés, en lugar de decir: Señor, mira cómo son, les apoyo, les doy lugar, les doy comida, y mira cómo me tratan. Y en lugar de ponerse bravo con ellos, pide a Dios, ¿no? Y Dios restaura a María, ¿ok? Y también a Aarón. Ahora, Aarón, que en algún momento había sido rebelde, se rebelan contra él. Cómo el mundo da vueltas, ¿no? El mundo da vueltas, como dice. Y ahora todo el mundo se le viene contra Aarón. Y Dios dice: un momentito, yo puse a Aarón, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus deficiencias, a pesar de cómo es Aarón, yo lo puse ahí. Él me va a dar cuenta a mí, ¿sí? Y si se están poniendo contra él, yo voy a demostrar que él es mi sacerdote y hace un milagro. De un palo seco, todos acá se llevaron su palo seco también, ¿no? Todos acá le dimos su pequeña varita para que se la lleven a su casa y nos fuimos con nuestra varita a casa. Y nos dimos cuenta que para que pudiera florecer eso es imposible. Así que lo que sucedió fue un milagro para atestiguar que Dios puso a Aarón como el sacerdote principal en la casa de Israel. Hoy día, en el capítulo 18, vemos cómo Dios va a confirmar ese llamado, ese sacerdocio a través de Aarón, sus hijos y todos los que están alrededor de él, es decir, la familia de Leví. ¿Sí? Y luego la próxima semana, si Dios quiere y Cristo no viene mañana en la tarde después del almuerzo, ok, porque ya viene Cristo, ¿amén o no? Amén, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver el último tema con relación a los sacerdocios, que sería el capítulo 19, con el tema de la vaca de pelo rojizo, ¿no? Versículo clave. Yo he encontrado que este versículo 7 creo que es la esencia que cubre todos los elementos interesantes del estudio. Mas tú y tus hijos, le dice Aarón, contigo guardarás vuestro sacerdocio en todo lo relacionado en el altar. Es decir, Aarón y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Tenía 4 hijos. ¿Recuerdan los 2 primeros? Murieron, ¿no? Nadab y Abiú. Fuego extraño hicieron ante Dios y Dios los consumió en fuego. Les quedó los últimos 2 bebés y sus últimos 2 bebés con él serían el sacerdocio principal. ¿Correcto? Y sus primos, sus tíos, sus vecinos de los hijos de Leví, ellos le ayudarían a Aarón y sus hijos a hacer la obra del ministerio, ¿ok? Que Dios le había encomendado a ellos. Así que por eso les dice que ellos serían sacerdotes. Y del velo adentro, y ministrarán. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque, ¿qué pasará? Morirá.
¿Por qué? Porque en la última rebelión, Dios, ¿qué le dijo? Ya, saquen todos sus incensarios, ¿no? Saquen todos sus incensarios, ¿no? ¿Y qué pasó? Ese incensario que era para adorar a Dios, Dios no los había puesto a ellos y Dios comenzó a aniquilar a todos. Y Aarón, que sí era calificado, sacó su incensario y comenzó a correr entre ellos en medio del fuego, le caía fuego por acá, le caía fuego por allá y pedía por ellos para que no muera, y la mortandad cesó, ¿no? Por la intercesión de Aarón con su incensario en medio de toda la gente. Esto fue fabuloso, esto fue increíble, ¿no? Una intercesión de muerte, una intercesión que expone tu propia vida por la de otros, a pesar de que van en contra tuya. Entonces, la gente quería tomar el sacerdocio, el liderazgo del sacerdocio, sin que Dios se lo haya pedido, ¿y eso qué causaba? Muerte. Dios define las cosas, pone linderos y dice, ok chicos, ahora, yo establezco que Aarón y sus hijos serán sacerdotes, nadie más. Y si alguien se quiere acercarse, morirá. Así que, ¿esto es amenaza o misericordia? ¿Cómo lo ves tú? Dice, depende con el lente con que lo veas, ¿no? Claro, los límites, ¿qué cosas son? En este caso, ¿misericordia o es un abuso de autoridad de parte de Dios? Te estoy amenazando, si te acercas te mato. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Esto es misericordia. Esto es misericordia. Dios ya había establecido, ya le había dicho a Moisés que Aarón sería sacerdote. Ya estaba trabajando en esto. Quieren usurpar el lugar. Dios actúa defendiendo su palabra y le dice, yo no quiero que muera más gente. Por lo tanto, pongo más límites, más claros, muros más altos. ¿Pero para qué? Para cuidar al pueblo. Es misericordia. Cuando Dios nos pone límites, Dios es un Dios aburrido. No puedo tomar, no puedo fumar, no puedo bailar, tan lindo que era bailar, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada, qué aburrido es Dios. ¿Eso es que Dios es un Dios malo o es un Dios misericordioso? Es un Dios misericordioso. Si Dios te pone linderos, te pone límites en tu vida, son porque Él no quiere tu muerte. Por eso es, porque sabe que salirte de eso te ocasionaría destrucción por ti mismo, por ti mismo. Así que los límites de Dios son buenos, ¿amén o no? Son buenos, correcto. En la introducción nomás se nos fue ya media prédica. Vamos a continuar. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Lo hemos dividido el capítulo en tres partes. Del 1 al 7, del 8 al 20 y del 21 al final del capítulo, versículo 32. La primera parte vamos a ver el encargo de los sacerdotes y levitas. En la segunda parte vamos a ver cómo Dios les va a proveer a los sacerdotes. Y en la última sección, cómo les va a proveer al resto de los levitas. Ahora lo vamos a entender mejor qué es esto de los levitas, los sacerdotes, porque es un poco confuso al comienzo, pero recuerden que Moisés era descendiente de Coré, y Coré era hijo de Leví, ¿no? Y Leví tiene varios hijos. Todos ellos no son sacerdotes, pero van a ayudar a Aarón y sus hijos, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos pues a la primera parte, el cargo de los sacerdotes y levitas, versículos del 1 al 7. Esta sección responde entonces a una pregunta que hicieron en el capítulo 17, cuando vieron que todo el mundo moría, y decían algo como, ¿qué haremos? ¿Quién podrá entonces ir a la presencia de Dios y no caer muerto? ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Es imposible. Solamente nos quisimos que estos hombres, estos líderes se levantaran y también hablaran por nosotros, y solo ha ocasionado caos y destrucción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo haremos esto? Bueno, esta sección define que solamente algunas personas que Dios eligió van a llegar a Él. Por medio de esa elección, el resto tiene que esperar. Tiene que esperar, ¿ok? O sea, ¿cómo podemos evitarlo? Vamos a verlo en este capítulo, justamente en esta sección. Capítulo 18, versículo 1. Jehová dijo a Aarón. ¿Qué diferencia hay entre este primer versículo y los versículos de los capítulos anteriores? ¿Recuerdan? La mayoría de veces dice, dijo Jehová a Moisés, dile a tu hermano Aarón. ¿Se acuerdan? ¿No? Dijo Jehová a Moisés, dile al pueblo que. Ahora Dios le está diciendo ¿a quién? Directamente y sin escalas, a Aarón. Entonces Aarón dice, ¿qué? ¿Yo? Ahora él está escuchando la voz de Dios. Él es el sumo sacerdote. Debería acostumbrarse a esto, ¿no? Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán, dice aquí, el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Miren, Aarón, ¿qué significaba? Maestro, significaba ilustre, significaba iluminado. Y sacerdote es una persona debidamente alineada con Dios, debidamente consagrada al Señor,
como un mediador. Un sacerdote es alguien que lleva tus oraciones a Dios y trae la respuesta de Dios a los hombres. Esa es la idea de un sacerdote. En este caso es un sacerdote elegido por Dios mismo. Así que tenemos el cuadro. Bueno, el círculo, ¿no? Porque no es un cuadro. El sumo sacerdote, ¿quién sería? Aarón. Correcto. Y sus dos hijos son Eleazar e Itamar. Ellos serían sacerdotes, ¿no? Los hijos de Aarón serían sacerdotes. Hay un sumo sacerdote y dos sacerdotes. Recuerden que el tabernáculo era muy grande, ¿no? Así que si habían unos 10 sacerdotes, todos tenían que pasar como bailando ballet. Pasa. Porque era muy chiquito el espacio. Pero dos sacerdotes ministrando adentro, suficiente. Y el sumo sacerdote, ¿qué hacía una vez al año? Entraba al lugar destinado solamente para él, donde estaba la misma presencia de Dios. Ni siquiera sus hijos podían entrar allí, solamente el sumo sacerdote. El sacerdote va a entrar al lugar donde están los utensilios, ¿ok? Y los levitas fuera de eso, y la gente detrás de eso. Tenemos más o menos la idea, en un cuadro siguiente lo veremos. Ellos llevan entonces el pecado del santuario, llevan el pecado de su sacerdocio, igual que Jesús. Jesús llevó sobre él nuestros pecados, ¿en dónde? En la cruz. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Jesús, quien fue justo totalmente, llevó mi pecado en sí, ¿no? Y para que yo no sea culpado, Él llevó mi culpa. Y Él pagó el castigo de mi culpa. ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Dónde? En la cruz. Así que tenemos acá representaciones de Jesucristo en varias líneas que vamos a anotar. Ahora, tenemos el pueblo de Israel, la presencia de Dios, y están queriendo entrar a la presencia de Dios, pero hay algo que le impide. ¿Qué cosa impide que haya comunión entre ellos? Es el pecado. Básicamente el pecado es lo que nos aleja de Dios. ¿En esta época es distinto? Claro que no. ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado, nuestras mentiras, nuestras rebeliones, nuestras inconsistencias, nuestros pensamientos, todo lo que guardamos en contra de Dios termina siendo pecado y nos aleja del Señor. Ahora, Dios va a poner como intermediarios ¿a quién? A Aarón y sus hijos, para que sobre ese pecado ellos puedan llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios en este cuadro de números es a través de Aarón y sus hijos. Y en esta época, ¿cómo podemos llegar al Padre? Sino solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así que tú y yo, si queremos acercarnos a Dios, nunca va a poder ser por nuestras buenas obras. Pero yo soy bueno, yo tengo buenas intenciones, yo no le hago mal a nadie, yo le deseo el bien a todos, me equivoco, pero, ok, ¿por eso puedes entrar al cielo? ¿Qué te parece? Pero hay gente muy buena, ¿sí o no? Hay gente que ni siquiera lee la Biblia, que es cristiana, pero es muy buena. Tú te sacas eso y dices, wow, si los cristianos fueran así, sería increíble este mundo. Gente que tiene un corazón pero enorme, sumamente buenos, pero sin Cristo, ¿a dónde se van? Lamentablemente al infierno, como el resto de la humanidad, porque por buenas obras, por ser bueno, no entramos al cielo. Dios ha puesto un sacerdote por el cual podamos nosotros entrar al cielo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al cielo. No hay otro camino, ¿no? Versículo 2. Dice aquí, y a tus hermanos también, la tribu de Leví. Ajá, ya no es Aarón y sus hijos, sino ahora toda la mancha, todo el barrio, ¿no? Toda la familia, toda la familia. La tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. ¿Qué cosa va a hacer el resto de la familia? Le va a servir, ¿no? El resto de la familia de Leví va a servir a Aarón y a sus hijos. Así que tenemos ahí por ahí un tío que va a tener que servir al sobrino. Un tío abuelo que va a tener que estar a disposición de lo que diga el sobrino. Porque el sobrino es sacerdote y él no lo es. ¿Ok? Pero Dios está poniendo las cosas muy claras. Te servirán, y tú y tus hijos contigo servirás delante del tabernáculo del testimonio. Tenemos acá la familia de Leví. Este organigrama ya lo hemos visto antes, un poco con una de las hijas, ¿recuerdan? ¿No? Que había por aquí. 3 hijos de Leví. Nombres, a ver, ¿cuál es el primero? Gersón. Segundo,
Coat y el tercero Merari. Ahora, Gersón y Merari, cada uno de ellos tiene 2 hijos. Ok, Libni, Simi y Merari tiene a Mehali y Musi. Ya saben, apunten para los nombres de sus nietos, sugerencia para sus nueras, ¿no? Ahí los tenemos. Pero Coat nos interesa porque Coat tiene 4 bebés: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Uziel sí suena bonito, suena nombre futbolista, ¿no? Uziel. Pero Amram a su vez tiene 3 hijos. Los más conocidos son Aarón y Moisés. Ajá, que tenemos que Aarón y Moisés son hijos de Amram, nietos de Coat y bisnietos de Leví. Ahí nada más estaban cerquita. Así que es probable que Leví los haya conocido, ¿no? Haya conocido a Aarón, haya conocido a María. ¿Por qué? Porque vivían todavía 200 años, 250 años. Aarón tiene ¿cuántos hijos? 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y encontramos que Nadab y Abiú quisieron acercarse a Dios haciendo cosas que solo Dios le había pedido a su padre, y Dios lo consideró fuego extraño, ¿no? De ahí cuando estudiamos eso fue tremendo. Así que ahora solamente le queda 2. Es un padre con 2 hijos fallecidos, ¿no? ¿Cómo se llaman los hijos vivos? Eleazar e Itamar. Así que encontramos aquí que este segmento de este organigrama, de esta familia, son ellos los sacerdotes destinados, la casta de ellos, por medio de sus hijos, ¿ok? Solo por ellos vendrían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Por eso es que los judíos guardan mucho las genealogías, ¿no? Hasta ahora. Ahí siguen buscando a las personas en todo el mundo, en Sudamérica, sobre todo en Brasil, en ¿dónde es más? Creo que en Chile, partes de Perú, y están buscando a sefarditas. ¿Ustedes saben un poco esa historia o no de los sefarditas? Bueno, al final son judíos que tuvieron que salir huyendo de Europa, ¿no? De España, y llegan a Sudamérica y se cambian el apellido. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo a muerte, ¿no? Y ellos venían de un lugar llamado Sefardi o Sefardía, creo que es, y de ahí que son los sefarditas. Así que son judíos expatriados, que están refugiados, que están con nombres cambiados, pero que su tercera generación no sabe que son judíos. Por ahí si te apellidas Pérez, de repente eres de ascendencia judía. Dicen que eso está en el nombre de esta lista que tienen los sefarditas, ¿no? Y están buscando y los llaman y comienzan a buscar a sus padres, buscan su genealogía y dicen, oye, tú no sabes, pero tú eres un levita. ¿Yo soy levita? No sabía, sí, mira tu papá, tu abuelo, y ¿de dónde vino él? Y tienen toda la información. Que yo soy judío, sí, tú eres judío. Y muchos de acá de repente lo son y no lo saben. ¿Y qué están haciendo? Repatriándolos a Jerusalén y enseñándoles a hacer los sacrificios del altar porque ya quieren construir el tercer templo. ¡Ah! ¿No? Es una maravilla. Así que los judíos tienen el poder económico para buscar estas cosas. Lo están buscando. Aquí tenemos a Aarón, Eleazar y Tamar y su descendencia hasta el día de hoy son los llamados a ser los sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Y el resto de la familia? Eleazar se dedicaría con sus tíos Coat, Amram, Ishar, Hebrón, ¿no? ¿A qué? A servir a Dios en una área, ¿sí? Y entonces, Itamar, ¿con quién trabajaría? Con el resto, ¿verdad? Toda la tribu serviría a la familia de Aarón y juntos harían la obra del ministerio. Tenemos ahora entonces claramente que Aarón, Eleazar e Itamar solo entrarían al lugar más importante y el resto de la familia entraría solamente a las partes accesorias, la parte de afuera. Ese es el mandamiento que Dios hace. Gersón, por ejemplo, se dedicaba a las cortinas en el tabernáculo, las cubiertas de tejones que estudiamos en su momento, las cuerdas, los instrumentos de servicios. Coat, el centro, ¿no? Con el tema de las cosas muy importantes. El arca, la mesa, el candelabro, los utensilios, el velo. Mientras que Merari trabajaba con las tablas de tabernáculo, las barras, las bases, la parte estructural, ¿no? La parte estructural de todo esto. Tenemos entonces que los levitas, que es el resto de la familia de la tribu de Leví, servían a los hijos de Aarón, y Aarón y sus hijos servían delante del tabernáculo de reunión. ¿Estamos bien? Estamos bien. Versículo 3 al 4. Celular ha sonado. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes.
Se juntarán pues contigo, dice aquí, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Es un trabajo sacerdotal nada más. Entonces, los levitas, toda la familia, guardaban todas las órdenes de esta familia que ahora serían la élite sacerdotal, ¿no? Aarón y sus dos babies. Los levitas se encargaban de trasladar y transportar el tabernáculo de reunión. Y los levitas se servían armando el tabernáculo, desmontándolo. Cuando la nube se levantaba, ellos desmontaban todo y lo empaquetaban como estaba designado específicamente y lo llevaban, lo transportaban, tal como Dios lo había dicho. Y cuando llegaban al lugar, porque la nube se descendía y se detenía, ellos desmontaban todo según sus planos, tenían AutoCAD, esto va con esta pieza. Recuerdo cuando estudiamos el tabernáculo, fue maravilloso, encontramos a Jesucristo por todos lados, el Espíritu Santo, la obra de Dios en nuestra vida. Sí, así que esta era la obra del resto de la familia. Tenemos otra vez esta idea. Ok, los levitas, ¿no?, apoyaban a Aarón a trasladar el tabernáculo, era el grueso de la gente. Y el sumo sacerdote y los hijos ministraban dentro, en el tabernáculo. Nadie más podía hacer eso, sino, ¿qué iba a pasar? Morían, definitivamente morían. Versículo 5. Y tendrás el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no vengan más la ira sobre los hijos de Israel. Ya había venido la ira de Dios sobre la nación de Israel. Ya había muerto gente. Dios dice, ok, esta chamba, este trabajo solo es para ustedes. Por favor, que nadie más entre, para que otra vez Dios nos encienda en su ira. Cuando hablamos de la ira de Dios fue tremendo, ¿no? Santuario significa entonces un lugar sagrado, un lugar santo, un lugar consagrado para la adoración exclusivamente para el Señor. Y el altar significa degollar, así que apúntalo porque es importante ese dato. Altar significa degollar, sacrificar. O sea, estoy en el altar de tu presencia. ¿Qué estás haciendo? Estoy degollándome. ¿No? Me estoy sacrificando, ¿no? Porque eso se trata. Cuando venimos al altar de la adoración, ¿qué estamos diciendo? Voy a morir, Señor. Voy a morir para adorarte. Venimos con problemas. ¿Quién no tiene problemas? Venimos con enfermedades, hasta un dedo chancado. Me duele. Enfermedades de todo nivel. Vienes con problemas conyugales, vienes con problemas con tus padres, con tus hijos, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas de proyección, qué sé yo, puntos suspensivos. Vienes a adorar al Señor, ¿qué haces? Sacrificas. Señor, no importa cómo esté, yo he venido a adorarte, he venido a buscarte, he venido a levantar mis manos, a buscar tu rostro, tu presencia. Solo ahí puedo habitar tranquilo. Eso es lo que hacemos cuando venimos al altar de la adoración. Y el altar también es la estructura sobre la cual está basado todo el santuario. Ahora, en el versículo 5 dice que tengan cuidado, ¿no? Es el modo de actuar con el que lo haces. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué cuidado hay que tener cuando servimos a Dios? La actitud con la que servimos a Dios. ¿Sabes que tenemos que tener mucho cuidado con eso? Incluso para alabar al Señor hay que tener cuidado, porque podemos estar alabando para que nos miren, ¿no? ¿Qué tal? Mira qué espiritual soy. Tengo las dos manos levantadas, ¿ah? Mira. Todos los ángulos te pones para que te vean, ¿no? ¿Y tu actitud cuál es ahí? Arrogante, soberbia. ¿Y Dios dónde está? No está pues, porque eres tú, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado. Incluso para servir y armar todo lo que ustedes ven, hay personas que vienen de temprano. Nadie los está mirando. Entre ellos nomás se miran, ¿no? Pero a veces incluso en eso, yo puedo estar esperando que alguien me diga, oye, qué bueno, ¿cómo lo hiciste? Ah, qué chévere. Y esa actitud de querer estar esperando reconocimiento, ya me quitó la gloria de Dios. Es una mala actitud. No tengo cuidado. Las cosas las hago ¿para quién? ¿Para que me vea quién? Dios. Si solo Dios sabe que lo estoy haciendo, esa es mi ofrenda, ese es mi regalo, ese es mi corazón para con Dios. Entonces, cada vez que hagamos algo, hagámoslo no para el ojo humano, sino como para quién? Como para Dios. Allí está nuestra recompensa. Ahí está nuestro galardón, ¿no? Luego habla de la ira. ¡Wow! La ira. La ira de Dios es diferente a la ira del hombre. ¿Recuerdan o no? ¿Contra qué se enoja Dios? Si te has dado cuenta, hemos estudiado, mira, cuántos libros de la Biblia. ¿Contra qué se enoja Dios? ¿Le salió mal? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah! Te mando fuego. ¿Porque le salió mal? No.
cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, cuando van contra su nombre, la ira de Dios se enciende, dice, ¿no? Estamos yendo contra Dios mismo. Ten cuidado cuando camines, ten cuidado cuando hablas, porque Dios es un Dios de temor. Debemos temer a Dios. Sin embargo, Dios también es amoroso, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia y de verdad, ¿sí o no? Así que, si yo quiero ir a Dios sin Jesús, ¿con qué me voy a encontrar? Con la ira de Dios. Porque solo tengo pecado. Todos sacamos pecado, ¿verdad o no? El que diga que no ha pecado, que tire la primera laptop. El smartphone, sí, el celular inteligente. Todos hemos pecado. Así que si yo no estoy limpio de pecado y voy delante de Dios, Dios con su ira me consume. Así de simple. Pero si yo voy a través de Jesucristo, la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo. ¿Amén o no? En la cruz. Entonces yo me apoyo en Jesús y como Él no tenía pecado, sale otra vez a la luz. ¡Pah! Y yo estoy atrás de Él. Y Jesús dice, papá, yo atrás de Jesús. Porque la ira de Dios cae sobre Jesús, no sobre mí. Amén, o no, es como un escudo, es mi resguardo, mi protección, es mi seguridad de salvación eterna, no solo para esta vida, porque Dios me cuida, amén o no, sino es para la eternidad. Dios, a través de Jesucristo, ¿no?, ha quitado su ira de sobre mí y la ha puesto sobre Él, y a mí me ha dado el otro lado, la misericordia, la gracia, la paz. Se extiende, todavía Dios me tiene paciencia. ¡Wow! Que Dios es bueno, ¿no? Ok, la ira de Dios. Bueno, seguimos. Entonces, Aarón debe tener cuidado del altar, del santuario, y esto evitará que la ira de Dios caiga sobre el pueblo entero, sobre toda la nación. Versículo 6, porque he aquí, dice, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en regalo, en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa es la motivación. Así que Dios no escogió a Aarón y sus hijos y les puso a los de Manasés, ¿no? No les puso a los de Judá para que les sirvieran, sino a ¿quiénes? A sus primos, a sus tíos. Ellos te van a servir. Tu familia que está alrededor tuyo, ella va a servir contigo en el ministerio. Y yo te lo doy como un regalo. Y Aarón dirá, Señor, ¿y cómo hacemos para cuidar a tanta gente? Es un montón, 200, 300 personas que van a estar conmigo. ¿Y cómo voy a hacer para sus pasajes? ¿Para que coman? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Entonces le dice, espérate, que todavía no llego al siguiente versículo, Aarón, espérate. Ten paciencia, Aarón. Versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque, morirá. Morirá. Aquí tenemos el cuadro muy simple de lo que es el tabernáculo, ¿no? Alrededor de esta pequeña carpa se encuentran todas las tiendas de Israel, y cuando lo estudiamos fue anecdótico, ¿no? Porque si lo veías de la cúspide de una montaña, ¿qué veías? Una cruz. Dios mandó que ciertos campamentos de ciertas tribus vayan en ciertos lugares, y después de que los colocas, como si fuera dominó de arriba, y es una cruz. Una cruz. Y en el medio de la cruz, como un corazón, estaba el tabernáculo. El tabernáculo. Así que todo aquel que quería buscar a Dios tenía que ir al tabernáculo, al centro del campamento. Y encontramos que el campamento tiene un lugar por fuera que se llama el atrio, ¿no? El atrio, ahí había dos muebles, el lugar de sacrificio y una tina para lavarse los sacerdotes. Ok, ¿quiénes entraban aquí? Los levitas. No podían aceptar aquí el sacrificio del pecador, pero el pecador no podía entrar, se quedaba aquí nada más, en las puertas, entre la entrada y el altar, ¿no? Entre la entrada y el altar. Aquí tenemos luego que dentro había una especie de casita, una casita con dos compartimientos, divididos con una cortina de arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos entonces que el lugar más grande era el lugar santo donde habían 3 muebles. Aquí podían entrar ¿quiénes? ¿Los hijos de quién?
Los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Cuántos eran? Solo 2. En este momento eran solo 2. Así que aquí entraban todos los primos y los tíos, pero aquí solamente los hijos de Aarón, más Aarón, obviamente. Y el lugar santísimo, que encontrábamos en el lugar santísimo, el arca del pacto de la alianza. ¿Qué había dentro? Las tablas escritas con el dedo de Dios, con las leyes de Dios. ¿Qué más? El maná, una muestra del pequeño maná que ya habíamos visto. Y recién nomás, la última adquisición. ¿Cuál fue la última adquisición? La vara de Aarón, que había reverdecido de manera milagrosa. Esas 3 cosas se encontraban dentro de este lugar, y Dios llamaba a esto el lugar donde habitaba su presencia. Nadie más podía entrar ahí sino que solamente Aarón y aquel que le supliera en la siguiente generación como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Así que esta es la idea del servicio. Nadie más podía pasar esos linderos. El que pasaba ese lindero moría inmediatamente. Y para pruebas ya tenían bastante. Tenían a Coré, a los hijos, a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Tenían la gente que se rebeló después al día siguiente de Coré. Gente que había pasado los límites, y Dios inmediatamente dijo: esto para mí es muy sagrado. Esto para mí es importante. Y si tú quieres tomarlo como un juego, entonces tienes que saber que yo no lo voy a permitir. Un Dios severo, ¿no? Severo, severo. Pero sin embargo, yo te voy a poner a alguien para que te ayude. Ese Aarón. Eso es misericordia. ¿Ah? Así que creemos en un Dios absoluto, soberano, un Dios fuerte, poderoso, a quien temer, un Dios grande, ¿amén o no? Pero lleno de misericordia, de verdad, de justicia y de bondad. Ese es mi Dios. Este Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, es el mismo Dios. Sigue siendo exactamente el mismo, porque hay una palabra que se utiliza para él. Es inmutable, ¿no? Es nunca cambia. Es inmutable, nuestro Dios nunca cambia. Ahora, entonces el don del servicio, yo les doy el don del servicio, está relacionado con el hacer un beneficio a otra persona. Así que ellos podían tener acceso al lugar santo y santísimo, y ningún extraño más debería entrar a este lugar. Ok, ahora viene el otro problema, problema logístico. Tenemos un problema de cómo vamos a hacer esto, Señor. Porque si yo pongo 2 palos y armo el tabernáculo, todo queda allí. Es inversión fija, quedó allí. Pero ¿y el tema humano, cómo lo manejo? Entonces Dios le va a hablar acerca de los recursos. ¿Cómo vas a manejar los recursos? Y la primera parte, salud hermano, va a hablar acerca de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Eran 3. El primero es el sumo sacerdote, Aarón y sus 2 hijos. A ellos 3 se está refiriendo, versículos del 8 al 20. ¿Ok? Los sacerdotes, vamos a notar que no van a recibir herencia de tierras. Y si no van a recibir herencia de tierras, no van a poder cultivar. Y si no van a poder cultivar, ¿de dónde van a sacar el pan llevar? Correcto. Dios le dice: yo quiero que ustedes trabajen para mí. Se acabó. Ese es el punto aquí. ¿Ok? Entonces, ahora el pueblo se va a dar cuenta que Dios respalda a estas personas, y ellos van a tener que sustentar a estas personas. Se presenta aquí un resumen de la remuneración de los sacerdotes. ¿Cómo es que Dios se va a encargar de ellos? Bien, estas porciones son sagradas, son muy sagradas. Solo ellos y sus hijos pueden comerlas, pero también habrá para la demás familia de los levitas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver el versículo 8. Dijo más Jehová, otra vez, ya no Moisés, ¿verdad? Sino Aarón. He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. ¿De quiénes? Los hijos de Israel vienen con sus ofrendas, con sus votos, con sus regalos, vienen con todo a Dios. ¿A quién le pertenecen esas cosas? A Dios, ¿sí? Y Dios le dice que Él le ha puesto en cuidado de eso, ¿ok? Lo que los hijos de Israel traen. Y te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto eterno o perpetuo. Ungir, ¿qué significaba? Sino echar algún tipo de aloe sobre la cabeza de alguien. Y había un tipo de aceite especial que se echaba sobre los sacerdotes para declarar su posición. ¿Sí? Tienen la idea de que tienen un sacerdote, le echan aceite, y en un salmo dice pues que chorrea por la barba de Aarón el aceite, ¿no? Que se habla de la unción que lo está delegando. La unción, el aceite, en el Nuevo Testamento, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo.
al Espíritu Santo. Ahora, pregunta, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son sacerdotes? Solo los esposos. Alternativa B, solo el pastor. Alternativa C, solo los pseudoapóstoles. Alternativa D, solo si tienes una televisión y sales enseñando. Alternativa E, todos los que creen en Jesucristo. Si respondes mal, serás borrado del libro de la vida, ¿eh? ¿Quiénes son sacerdotes? Todos nosotros, dice ahora. Si has creído en Jesucristo, si has aceptado la obra de la cruz como aquella que perdona tus pecados porque en Él se pagó tu culpa, ¿ok? Entonces vienes a ser hijo, hija de Dios. Y la Biblia dice que ahora en esta condición de Cristo, todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. O sea, al lugar donde entraba el sumo sacerdote. Así que todos acá somos sacerdotes. Hermano, por favor, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. ¿Has escuchado eso o no? ¿Qué tan cerca? Porque mides 1 metro más que yo de repente, soy chato. Estás más arriba del cielo, ¿no? A los hermanos que viven en las cumbres del Perú, en Puno, en Arequipa, dicen que están más cerca de Dios, ¿no? Porque están más altos. Bueno, puede ser por eso. Pero en realidad todos nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Amén o no? ¿Sí? Entonces, la unción, ¿dónde está ahora? Solo el que predica el evangelio, el que evangeliza, el que enseña. ¿En quién está la unción? La unción está en ti, hermano. Sí, la unción está en el creyente. Si tú eres creyente, tienes la unción del Señor. Te falta tu barba nomás para que parezcas Aarón. Pero tú y yo tenemos la unción. No hay el ungido. No existe el ungido. Existimos los ungidos. Todos somos llenos de la gracia de Dios. Todos somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Siempre y cuando pongas a Cristo entre Dios y tú y te arrepientas de todos tus pecados. ¿Amén o no? Entonces viene la llenura del Espíritu Santo y comienzas a amar. ¿Ah? Amas hasta el enemigo, lo amas. Hasta la suegra la amas. ¿Amén o no? En serio, comienza a salir un amor que brota, que es incontrolable. Así como antes no controlabas tu odio, ahora no controlas tu amor. Quieres abrazar a todo el mundo del cuello. ¡Hola! Y comienzas a vivir por amor. ¿Cuál es la muestra de que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Porque habla en lenguas? No necesariamente, puede hablar en lenguas, pero no necesariamente. ¿Cómo sabes que alguien está lleno del Espíritu Santo? Es por el amor que tiene en su corazón. ¿Tienes amor, hermano? Ok. Estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más, hermano? Uf. ¿No? Las ofrendas, tanto animal como vegetal, que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, de gratitud, dedicación, ¿no? O para la expiación del pecado. Es también alguna cosa o algún servicio que se ofrece como nuestro respeto de amor a Dios. Te ofrendo mi tiempo, te ofrendo mi dinero, te ofrendo mi casa, te ofrendo mi servicio, te ofrendo a mi familia, te ofrendo, Señor, lo que está en tu corazón. ¿Ok? Cuando habla de consagrar es que te dedicas netamente a eso. Ahora, existe esta frase acuñada en el léxico de los evangélicos. ¿Estás sirviendo a Dios a tiempo completo? Significa que no estás haciendo tu trabajo sino solo en la iglesia. Y para entenderlo mejor, creo que es una buena frase. Pero en realidad, todos los creyentes estamos a tiempo completo. ¿Amén o no? Claro. ¿Cómo? Pero si yo no estoy barriendo, limpiando, hablando, predicando, enseñando, ¿cómo es que estoy a tiempo completo? Pero tienes esposa, sí, la estás cuidando, le estás hablando de la palabra de Dios, la estás ministrando, estás orando por ella. ¿Tienes hijos? ¿Los estás guiando, criando en la palabra de Dios? ¿Estás siendo alguien correcto? ¿Estás abandonando el pecado y estás buscando crecer? ¿Estás buscando que tu negocio sea honesto, claro, transparente ante los ojos de Dios y la sociedad? Estás a tiempo completo, pues, hermano. Bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Dios a algunos les pide, ok, ahora quiero que dejes todo, ven y sígueme. Pero Él quiere que todo corazón del creyente esté dispuesto a decir, Señor, y a mí no me dijiste que deje todas mis riquezas. Señor, yo quiero dejar los bancos, quiero dejar la buena comida, quiero dejar todo por ti, no me llamas. Debería haber ese anhelo en el corazón de todo creyente. ¿Amén o no? Porque Dios está buscando eso, una entrega total a Dios. Mientras que Dios no te diga, déjalo todo y sígueme,
estás a tiempo completo sirviendo en tu casa, en tu trabajo, en lo que haces. Y Dios bendice eso abundantemente. ¿Amén o no? Bien, vamos a continuar. Entonces, todas las ofrendas del pueblo de Israel son santas a los ojos de Dios, según el versículo 9. Dios le va a indicar a Aarón que todas las ofrendas son así, santas, inclusivas, solamente para el Señor. Versos 10 al 11. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos contigo por estatuto perpetuo, que es eterno, ¿no? O sea, para siempre. Todo limpio de tu casa comerá de ella. Y ahí está esa palabra, todo limpio es todo aquel que está consagrado a Dios. Va a poder participar de estas comidas. Así que la ofrenda reservadas en el fuego, el sacerdote podría comer de ella, podría participar de esto. Comer de estas ofrendas era consideradas santas. Mira qué interesante, porque ¿a quién le pertenece todo? ¿Sí o no? A Dios. A Dios le pertenece todo. Y Dios nos da a nosotros habilidades, inteligencia, herencias para administrar, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer que eso se multiplique. Hay una riqueza que viene de Dios, que viene con paz, que viene con bendición, que viene con dar a tus hijos todavía. Nuestros ojos no deben estar puestas en las riquezas, pero Dios da eso, amén o no. A quien quiere levanta, a quien quiere no. Ese es un tema de Dios, ¿ok? Pero Dios dice, yo quiero que tú me des algo a mí. ¿Y tú crees que Dios necesita algo de ti? ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Dios necesita algo de ti? Por ahí dicen, oye, no, sí, ¿verdad, no? Así que Dios no te está, oye, te olvidaste tu ofrenda, regresa, por favor, ven, no sé qué voy a hacer. No, Dios nunca está en esta condición. Cuando Dios te dice, dame una ofrenda, es porque al desprendernos nosotros de algo y dárselo a Dios, estoy demostrando cuánto lo honro. Y Dios quiere bendecirnos en desprendernos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando tú tomas de tu porción, de tu ganancia, de tu sueldo, de tu negocio, de tus ingresos, y tomas una porción y se lo das al Señor, Dios dice, olor grato, olor fragante. Mejor todavía, apenas recibes el cheque, lo cambias en moneda local, y entonces separas de frente una porción para Dios. Esa primera, o sea, si primero piensas en Dios, yo te aseguro que el resto te alcanza. No sé qué hace Dios, pero con tu economía lo maneja. Pero normalmente hacemos al revés, ¿no? Lo volteamos. Primero agua, luz, teléfono, colegio, y son responsabilidades loables, ¿no? Y sigue la lista, ¿no? Calzoncillo para el viejo. Sigue. ¿Verdad? Y una ofrenda para Dios. ¿Cuánto sobra? 2 soles ya. Y la más viejita, por si acaso. Y así somos. Y entonces cuando vamos a pagar las cuentas, estamos ajustados, corriendo, no sabemos qué hacer. ¿Tú crees que Dios quiere tu plata? Dios quiere bendecirte, pero los angurrientos somos nosotros, ¿no? Los que peseteamos somos nosotros a Dios. Los que cortamos la bendición somos nosotros mismos, cuando no liberamos esta bendición que viene del Señor. Y Dios está participando de la ofrenda que le dan a Él para sus sacerdotes. Lo comparte todavía, lo que Él recibe lo comparte. Así que los sacerdotes ganaban su sustento por ministrar en el santuario, y Dios compartía su ofrenda con ellos. Dios llamó y Dios proveyó para ellos, para que ellos pudieran subsistir y servir al Señor. ¿Correcto? Versículos 12 al 14. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias, dice aquí, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Verso 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Dios recibe y Dios dice, ok, es para ti. Tú estás trabajando para mí, entonces yo te lo voy a dar a ti. Obviamente tienes que estar en santidad, ¿no? Sirviendo al Señor. Así que tenemos esto. Dios junta todas las bendiciones que le traen a Él, y con Él sustenta a su sacerdote, a Aarón y su familia. Dios es quien provee. Dios es quien sustenta. Confía en Dios. En serio, confía en Dios. Hay muchas economías quebradas. Hay muchas economías que están mal. Confía en Dios primero. Comienza a confiar en Él. Comienza a darle al Señor.
Acuérdate, Dios no está esperando que le des, Dios está esperando tu actitud, la actitud de tu corazón, de desprenderte y confiar en Él. Eso es lo que Dios está bendiciendo, eso es lo que Dios prospera, un corazón dadivoso, generoso, eso es lo que Dios busca. En un instante hablará de los diezmos, pero te vas a dar cuenta que este diezmo está en un contexto netamente para sacerdotes y para judíos, y que en el Nuevo Testamento no nos pide diezmos. No hay ni un versículo en el Nuevo Testamento que le diga a la iglesia que diezme. Ah, qué chévere, dicen todos. Uf, me libré. Justo dentro de mi diezmo, voy a sacar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Dios ya no te pide el diezmo. ¿Cuánto te pide Dios ahora? Ahora te pide el 100%. ¡Oh! Me voy de esta iglesia. Dios ya no te pide el 10%, te pide todo. Quiere todo. Tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu vida, tu casa, tu economía, tu trabajo, tu esfuerzo, tu cama, tu ropa, que nada de eso es tuyo. ¿De quién es? De Él. Y como Él lo ha entregado todo a través de su Hijo en la cruz, Él te pide que tú le regreses todo a Él. Obviamente, dentro de una administración real, Dios dice, ok, sostente con lo que tienes. Hay un principio en el Antiguo Testamento que es el diezmo. Si quieres, tómalo como un principio del 10%, pero que sea una ofrenda regular de tu corazón. Eso quiero. Eso es lo que Dios quiere. Que tú decidas entregarle a Dios de tu corazón siempre algo, regularmente, constantemente, en símbolo de rendición, en símbolo de adoración, en símbolo de que, Señor, tú eres el que tienes el control de mi vida, mi economía, mi situación, mis circunstancias. No importa quién entre como presidente o presidenta en esta nación. Dios tiene el control de mi vida. ¿Amén o no? Y al desprenderme yo de eso, le estoy diciendo a Dios, Dios, tú tienes el control de mi vida. Entonces, dentro de la iglesia cristiana evangélica está el tema, hoy la gente no entiende si le explicas todo eso, dile que diezme nomás. Ah, ya. Pero esta es la explicación, esta es la explicación. No estás obligado a diezmar. Si dejas de diezmar no te vas a ir al infierno, no pierdes tu salvación, no se quiebra tu economía, pero te pierdes las bendiciones de Dios. Te pierdes que tú puedas honrar a Dios. Pierdes la posibilidad de ser generoso. Y en el ser generoso, Dios va a duplicar, va a triplicar lo que te da a ti, para que tú sigas siendo generoso. Siempre hay una ley cierta que todo lo que siembras cosechas. Eso es verdad, pero nunca debería ser la motivación. Te voy a dar 100, Señor, el próximo mes quiero ver 1000. Nunca debería haber esa motivación en el corazón. Sino es, Señor, te doy esto. ¿Y cómo es? Con pesar y con tristeza, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que darle al Señor? Con amor, con alegría, ¿no? Con gozo. Y por ahí hace tiempo Alonso puso el video, ¿no? De un negrito, por ahí lo volví a encontrar en el internet, que yo voy a dar con gozo y bailaba. Ay, y bailaba y daba vuelta y bailaba y sacaba su ofrenda y otra vez bailaba. Ese gozo no, pues, ¿no? Ese gozo ya es estrambótico, ¿no? Es de tu corazón. Y a veces tenemos que decidir, ¿no? Tengo que pagar cosas, pero yo he decidido ofrendar a Dios. Voy a honrar a Dios. Y venimos y puede ser con dolor, pero lo conviertes en gozo. Señor, voy a confiar en ti. Ahí lo suelto. Y cae en cámara lenta, ¿no? ¡Chin! Tú mira cómo se va. Ahí está, Señor, con gozo. Ese es mi sacrificio, esa es mi alabanza, esa es mi adoración. No importa si es poco, si es mucho, si es abundante, lo que tú has dispuesto en tu corazón, hazlo siempre, regularmente. Porque ¿de qué se sostiene la iglesia? No tenemos gringos. Bueno, tenemos nuestro gringo acá que ha venido, pero normalmente las iglesias tienen europeos, norteamericanos que le envían dinero, ¿no? Tenemos un gringo misio, ¿no? Gringo misio. Este sí es misionero. Pero tenemos a Dios, ¿amén o no? Claro que sí. Gloria a Dios. Y si tenemos a Dios, entonces Dios va a proveer por medio de nosotros. Amén. ¿Por qué solamente Dios bendice a una nación tan grande como Estados Unidos? ¿Por qué lo bendijo tanto? Porque aprendieron a dar. Así de simple. ¿Y por qué Dios no lo bendice? Porque aprendimos a no dar. Y si es posible, a quitar. Ahí no hay bendición, pues, hermano. Ahí no hay bendición. Aprende a dar, rompe el chanchito. Sí, rompe esa idea del vivo, porque ese principio no es de Dios, es del mundo diabólico y terrenal. Allí no hay bendición. Deja que haya bendición en Dios, en tu vida. Amén. Quiero acabar con esta porción
Las primicias son los primeros frutos, ¿ok? Ofrendas presentadas a Dios como señal de lealtad de parte del adorador. ¿Qué cosa sería entonces una primicia? Si yo levanto mi cosecha en esos tiempos, lo primero que recogí que era lo mejor, eso lo separo, ¡pah!, y sigo recogiendo. Esa es la primicia, ¿no? Si tú tienes un sueldo, entonces yo digo, yo he decidido dar al Señor tanto mensual, el 5% mensual, el 15% mensual, otros ofrendan el 25% mensual. Es decir, yo ando, ¿cómo le dicen? Jubilado, mis hijos ya tienen su trabajo, ¿qué hago con mi plata? Ya yo voy a ofrendar el 50% mensual de mi sueldo. Ese es su diezmo, dice, esa es su ofrenda, como lo quiera llamar. Pero es su decisión, amén, pero que sea regular, el 5%, amén, pero que sea siempre el 5%. Lo que hayas propuesto en tu corazón, dáselo al Señor constantemente. Pero que no sea lo último en la lista. ¿Qué tiene que ser? Lo primero. Recibir su dinero de frente, voy a sacar esta porción que he decidido. Ponle diezmo, voy a sacar mi diezmo, el 10%. Le corro el punto a la izquierda una vez más, fácil, para no estar sacando calculadora y todo eso. Le corro el punto decimal, uno a la izquierda, ya está, es el 10%. ¿No? Fácil, ¿no? Lo separas, ¡pum! Y lo demás, espera que Dios actúe. En serio, en serio. A mí siempre me ha gustado dar el 10 el 20%, el 10 el 20%, ¿no? Y comenzamos a caer en crisis económicas muy fuertes y dejé de darle al Señor, de ofrendarle al Señor como me había propuesto en mi corazón muchas veces y nunca me alcanzaba para nada. Peor todavía era. Ajustaba todo y siempre faltaba. Y hemos vuelto a retomar los principios de darle al Señor. De todo, no importa, ojo cerrado, esto es el Señor, de frente. Entra algo, ¡fum! ¿Cuánto entró? Si entró 100, 90 entró. ¿Qué? ¿No era 100? 90 entró. Tengo 90 para disponer. ¿Por qué? Porque en mi cabeza ya el 10% está separado. El resto es del Señor, ¿no? Y lo que queda es para administrarlo. Y Dios hace milagros. ¿Sí o no? ¿Sabes dónde se va la plata que a veces no vemos? Una pastilla, una enfermedad, te comiste un chocolate, pasó algo, y eso se va. Pero cuando tú sacas primero tu ofrenda a Dios, lo que te queda, de repente no se enferman tus hijos. De repente tú no te enfermas y lo que se iba a 50, 80 soles en jarabes, no lo gastas. Y lo que tenías que pagar, pagas. Y tú dices, no entiendo por qué me alcanza. De repente vas a pagar el teléfono y alguien lo pagó por ti. Alguien pagó mi teléfono. ¿Quién será ese? Se equivocó del número. Ah, ya sé quién es. Ese debe ser mi enemigo cristiano que me odia, ¿no? Ha pagado mi teléfono. Pagan tu luz. Te donan ropa, ¿no? Si te donan ropa, póntela, hermano. Dice, no, qué roche, voy a ponerme ropa donada. Pero si es lo que Dios te está proveyendo, póntelo. Porque por ahí está viniendo tu bendición. Va a haber el momento en que tú vas a poder dar también a otros. Y ahí empieza el ciclo de bendición, de la riqueza espiritual que muchas veces no percibimos porque somos tacaños y angurrientos. Eso es lo que somos, ¿no? Y un voto es cuando yo decido darle algo a Dios de mi propio corazón, ¿no? Entregado al Señor. Todo lo que abre la matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, dice, será tuyo, pero harás que se redima o se pague un precio, ¿ok? Redimir. El primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Es decir, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿recuerdan? ¿Quiénes murieron antes de que ellos salieran? Los primogénitos, ¿verdad? Todos los primogénitos murieron. Entonces, ¿pero qué primogénitos no murieron? Lo de los hebreos. ¿Por qué? Porque sacrificaron un cordero. ¿Recuerdan? En la puerta. Y vino el ángel, ¿no? El ángel de Jehová, y descendía y encontraba sangre y pasaba por arriba, y ese pasaj, que es en hebreo, sabe la palabra Pascua, ¿no? Que Dios pasa por arriba viendo la sangre derramada, cuidando al primogénito. Así que, como el primogénito no murió, Dios dice, todo primogénito, ¿ahora de quién es? Es mío. Si tú quieres a tu hijo de regreso, ¿cómo dicen por ahí? Paga pues. Paga pues. Tú quieres a tu hijo de regreso, entonces tienes que pagarme a mí, dice Dios, un tanto, y yo te regreso a tu hijo. Ese pago se llama redención. El que abre la matriz es el primogénito. ¿De acuerdo? Así que encontramos estas palabras interesantes, ¿no? Primogénito, de hombres y de animales. No importa cuáles sean, en este caso Dios dice que tienes que redimirlos, pagar un precio por rescate,
para que otra vez lo tengas en tu casa. Imagínate, tienes un bebé recién nacido y a gugú dada viene el sacerdote y se lo lleva. ¿Qué harías? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale tu hijo? Paga el precio, pues ya todo el mundo sabía. Iban y pagaban el precio. ¿Ok? Entonces aquí encontramos este cuadro. No solo esto, porque dice, versículo 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. En algún momento vimos los elementos que hacían la distinción de los costos, ¿no? Pero acá vamos a verlo en términos general. Dice, rescate es el dinero que pagas, ¿ok? El dinero que pagas y que se pide. Jesús se ofreció como un rescate para darnos vida por medio de su sangre en la cruz. Él fue nuestro rescate, ¿no? Ante los ojos de Dios ya no hay, si mi papá es creyente y él es hijo de Dios, entonces yo soy nieto de Dios. ¿Has escuchado eso o no? Dios no tiene nietos espirituales, solo Dios tiene hijos. Y si todos somos hijos, entonces todos somos primogénitos. Ante los ojos de Dios, todos debemos pagar un precio. Pero no puedo pagar ese precio, es muy alto. Aunque diera mi propia vida, no podría pagar el precio de mi rescate por mi pecado. Así que viene Jesús y paga por mí. Él es el precio de mi rescate. Y cuando habla de ellos en primogénitos, es el más fuerte, el que lleva el liderazgo, el primogénito de la casa es el que tiene el comando de fuerza en la casa. La palabra primerizo normalmente es para animales. Primicia se utiliza para frutos y primogénito para seres humanos, ¿no? Y dice de Jesucristo que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Es el más importante de toda la creación. No es el primero en ser creado como algunos suelen decir. No hay tal, él fue creado porque dice el primogénito. No, él es el más importante en rango, a esto se refiere, es el que tiene el poder sobre todas las cosas, Jesucristo. Luego dice 5 ciclos conforme al ciclo del santuario. 5 en la Biblia, ¿sabes qué significa? Gracia, la gracia. Esa gracia se nos es concedida solo a través de la muerte de Jesús en la cruz. Esa es la gracia, el regalo de Dios, no merecíamos eso. Si yo he pecado, ¿qué merezco? Castigo, ¿no? El castigo de la muerte. Que Jesucristo venga y ocupe mi lugar de castigo es un regalo que no merezco. Gracia. Y luego el ciclo del santuario se contaba en monedas acuñadas en plata. Y la plata significa redención en la Biblia. Qué cosa más curiosa, porque la gracia y la redención solamente vienen a través de una persona y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es nuestra redención para siempre. Mas el primogénito de vaca, el de oveja, ¿no? Y el de cabra no redimirás. Ok, esos no. No, esos no. Son muy suculentos, son muy especiales estos animales. Y Dios quiere que los hijos de estos 3 tipos de animales no sean redimidos. Nadie, así pagues el doble, no lo suelto. ¿Por qué? Porque tiene que morir. ¡Uy, pobrecito! La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato al Señor. Así que el primogénito de animales, el de la cabra, ¿qué cosa es? Cabrito, ¿no? El de la vaca, vaquita, no, ternera, correcto, ¿no? Y de la oveja, ovejita, no, corderito, ahí tenemos, ¿no? De la cabra, cabrito, de la vaca, ternera y de la oveja, cordero. Dice que ninguno de ellos podía entonces redimirse, simplemente tenía que morir. Y este primogénito son un tipo de ¿quién? De Jesucristo también. Porque no hubo rescate por él. Él tuvo que morir de todas maneras. Y pagar el precio de nuestro rescate. Rescate para siempre. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espalda o espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les ha dado para ti y para tus hijos contigo por estatuto eterno, pacto de sal, o sea un pacto eterno, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia junto contigo, ¿no? Así que estos animalitos eran muy especiales. Y a la hora de sacrificarlos, esos animalitos quedaban para el sacerdote. Después de quemarlo, esa era su comida. Así que ellos todos los días tenían parrilla. Imagínate, los que les gusta la parrilla. La ofrenda mecida. ¿Cómo es la ofrenda mecida? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Cómo haces una ofrenda mecida? ¿Qué dice la exégesis? ¿Qué dice la teología de la ofrenda mecida?
¿qué? Las meses. Eso es todo. ¿Qué es la ofrenda mecida? Las meses. Las meses, como meses un bebé. Duérmete pronto. Así que la ofrenda mecida es del pecho, se hacía una ofrenda mecida y se mecía ante Dios. Jesús es la ofrenda mecida para nosotros, ¿ok? Pues se entregó a todos nosotros, a vista y paciencia de toda la humanidad, ¿ok? Y la otra es la ofrenda elevada. Si una es mecida, la otra elevada, ¿cómo sería? Arriba, ¿no? Está fácil, ¿no? La ofrenda elevada es para arriba. Así que tenemos que la espaldilla era para ofrenda elevada y Jesucristo resucitó entre los muertos y se elevó a los cielos y trascendió, rompió los cielos. Dice que llegó hasta arriba y dio dones a los hombres. ¿Amén o no? Así que podemos confiar que si Él ha resucitado y ha ascendido a los cielos, regresará por nosotros y nos llevará con Él e iremos con Él a los cielos también. Porque como Él ya fue, nosotros también iremos. Verso 20 para acabar esta sección y dice: y Jehová dijo a Aarón otra vez: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, heredad habla de tierra. Aarón no tendría tierras. Dios sería su bendición, su herencia. Así que su heredad es Dios. Dios es su heredad. Vamos a dejarlo allí para la próxima semana.